8, versículo 25 al 32. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, los que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les digo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada por mí mismo, sí, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando Él en estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias al Señor por esta verdad que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos comunión con el Señor a través de Cristo Jesús. Gracias al Padre y al Hijo que nos ha hecho partícipes de su reino, de su gloria. Pensando en esto, iniciamos con un cántico que es solo en Cristo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar
Bueno, nuestro deleite siempre debe estar puesto en el Señor. La alegría y el temor siempre hacia el Señor. El Salmo 100 dice su palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos que estar siempre alegres a pesar de lo que está pasando en el mundo, a pesar de la pandemia. Tenemos la alegría, tenemos el regocijo de que el Señor Todopoderoso tiene a Jesucristo a su derecha y todo lo tiene bajo a sus pies, todo lo tiene ya dirigido. Y bueno, nosotros como hijos suyos, como ovejas de su prado, tenemos que hacer la voluntad del Señor y tenemos que seguir glorificándolo, alabándolo y siempre alegres, con un corazón dispuesto. Pensando en esto, continuando con la alabanza, Kyle, desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres Dios. Bueno, el Señor es Dios, toda criatura lo adora y nosotros como hijos de Dios le damos todo el honor, toda la gloria. Bienvenidos a los hermanos que se han unido, la familia Ariza, bienvenidos.
Y bueno, continuando, ahora llega el momento para pues, la parte principal, que es la reunión de oración. Entonces, David va a comenzar a dividir los grupos. Ahora a Mario, para que ore por todas las peticiones dadas y agradecimientos porque el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nosotros estemos en su camino. Mario. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente por este tiempo que nos permites de estar en comunión entre hermanos, Padre, y orando. Padre, te queremos ahora dar gracias por que nos has escuchado cada una de las peticiones que se han hecho. Rogamos que tú respondas en tu santa y divina voluntad, Padre. Te rogamos que nos ayudes a ser pacientes y también que nos ayudes a seguir creciendo en tu gracia y conocimiento, Padre, para seguir siendo de testimonio a aquellos que no te conocen, a aquellos que nos rodean y que no conocen el Evangelio, Padre. Te damos gracias porque nos permite reunirnos con libertad y nuevamente porque sabemos que has escuchado todas nuestras peticiones que hemos realizado en esta noche. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora llegó el momento de la meditación. Kyle nos había enviado unos formatos para recordar y compartir de lo que fue dicho en la meditación del domingo. Y bueno, vamos ahora a continuar con Kyle. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Como dijo Robert, vamos a hacer algo un poco diferente esta semana. Después de la reunión enviamos un PDF para seguir meditando en la palabra, ¿no? En el pasaje que vimos el domingo. Segundo de Pedro 1, 16 a 21. Entonces, si quieren abrir las Biblias, vamos a hacer un repaso corto, un par de minutos, y de ahí vamos a dividirnos en grupos para hablar de las preguntas que contestamos sobre el pasaje. Si no lo hiciste, está bien, tenés la Biblia y podemos charlar en los grupos igual, pero aún mejor si lo hicieron. Así que vamos a empezar con resumen. Vimos que David empezó haciendo un repaso de cómo somos participantes de la naturaleza divina, ¿no? Y vimos eso en segundo de Pedro 1:5, que dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y un poco más abajo vimos que si no estamos haciendo esto, si no estamos creciendo, dice que vamos a ser inútiles, improductivos. Eso es nuestro desafío, ¿no? Diariamente, esforzarnos a seguir creciendo en Cristo, confiando también en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, terminamos el repaso y llegamos a la porción bíblica que era nueva, versículos 16 a 21. Y versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Leímos que los discípulos vieron a Jesucristo con sus propios ojos, y no solo eso, versículo 18 dice que oyeron la voz de Dios, que el Padre aprobó a Jesús, que Jesús era su Hijo amado en el cual tenía complacencia. Fueron testigos de su vida, ¿no? No inventaron una historia falsa, como algunos falsos maestros ya estaban haciendo. Ellos sabían las promesas de Dios, incluyendo que Jesús iba a volver pronto. Jesús viene pronto. Eso fue el segundo punto
que miramos el domingo. Nosotros podemos seguir esforzándonos a vivir vidas santas como participantes de la naturaleza divina, cuando nos recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos acá en la tierra, dijo David. Estamos de paso. Vivimos con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Esa perspectiva nos ayuda a vivir vivir vidas con propósito, porque vemos que nuestro tiempo acá es como la neblina, dice la palabra, que en un momento aparece y luego se evapora. Las únicas cosas que son de valor eterno acá en esta tierra son las cosas que hacemos en servicio a nuestro Rey, para su reino. Y después leímos 2 de Pedro 3:9, que dice, Dios es paciente con nosotros, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que Dios no quiere que nadie perezca, y nosotros, la Iglesia de Cristo, somos sus instrumentos de gracia para que todos escuchen las buenas nuevas del Evangelio. Y cerramos el tiempo del domingo viendo que la Biblia es verbal y plenaria. En versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración verbal significa que cada palabra de la Escritura es dada por Dios. Y plenaria significa que todas las partes de la Biblia tienen autoridad divina. Podemos confiar en las Escrituras porque vienen de Dios. Cada palabra es inspirada por Él. Eso nos da un montón de confianza, ¿no? Pero también, como dijo David, necesitamos tener mucho cuidado, porque hay lobos en el mundo, hay falsos maestros que tuercen el significado de la palabra. Entonces, en resumen, la palabra de Dios es nuestra luz y nosotros somos la luz del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dividirnos en grupos para seguir hablando sobre el pasaje. Y hay 4 preguntas, entonces vamos a tener 12, 13 minutos, 1 minuto, 2 minutos para presentarnos, para hablar, y el resto hablando sobre las preguntas. Entonces eso es más o menos 2 minutos y medio, 3 minutos cada pregunta, para poder dividir el tiempo bien. Entonces ahora, David, si puedes dividirnos, buenísimo. Y si una persona tiene el PDF y quiere compartir en la pantalla para que puedan ver las preguntas más fácil, pueden hacer eso también. ¿Cómo fue para todos? ¿Bien? Sí. Bien. ¿No? Excelente. Nosotros lo vemos buenísimo. Así que obviamente podemos ir adaptando un poco con los tiempos para ver, afinándolo un poco mejor, pero nosotros lo pasamos genial. Bueno, eso es nuestro desafío, seguir meditando en la palabra, y bueno, no tenemos que parar el miércoles, podemos seguir estudiando y aplicándolo. Cada uno de nosotros que hicimos esto, vimos la última pregunta, que es, ¿quién necesita escuchar esto? Entonces, no sé si ustedes lo hicieron, pero eso es algo más que podemos seguir haciendo con esto. ¿Quién necesita escuchar la verdad que aprendimos? Que toda la palabra es inspirada por Dios, que podemos confiar en su palabra, y que nosotros estamos en la oscuridad si no tenemos su palabra. Entonces, eso es nuestro desafío. Gracias a todos por hacerlo. Sé que
Cada uno de nosotros tiene que tomar una parte de su día para parar y meditar y bueno, gracias a todos por hacerlo y seguimos orando como iglesia por nuestros hermanos a seguir adelante, seguir meditando en su palabra y que en cada decisión que toma durante el día es guiado por Dios, su espíritu y su palabra. Así que vamos a terminar ahí y muchísimas gracias, Robert. Gracias, Kyle. Y sí, como dice Kyle, que tenemos que seguir día a día, tenemos que seguir con el Señor, guiados. Tenemos que no solo recibir la palabra los domingos en el culto, los miércoles con la meditación, sino que también tenemos que ponerla en práctica. También tenemos que ponerla también en oración, tenemos que pedirle al Dios Todopoderoso, ¿sí? que nos exhorte y que nos anime a seguir discernimiento, a seguir discerniendo todo lo que escuchamos. No es solo oír al pastor y lo que nos dijo el pastor, comer entero, sino para eso tenemos la palabra del Señor, que es útil para todo, ¿sí? Hay que escudriñar su palabra y también dar testimonio. Y como dice Kyle en la última pregunta, ¿quién necesita escuchar esto y cuál será mi plan para compartir con alguien lo que aprendí? ¿Quién necesita escuchar esto? Personas, gente, amigos, familia, que no conocen del Señor, que necesitan una guía espiritual, que necesitan saber que hay un Dios verdadero que entregó su vida en una cruz del Calvario, entregó todo su amor a su Hijo en una cruz para que todo el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso tenemos que tenerlo siempre presente y siempre tenemos que estar día a día en su palabra. Y lo compartiría con mi trabajo, con amigos de todo, y lo comparto también. Cuando estaba haciendo la residencia en medicina interna, un compañero también colombiano me decía el pastorcito, estaba en este momento deseoso de conocer al Señor y ahora lo sigo haciendo, pero ya con un poco de más firmeza, un poco de más madurez. Y su palabra dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una promesa que el Señor nos dio, ¿sí? No les dio solo a los 12 apóstoles, sino les dio a todos los hijos que en Él creen y que en Él caminan. Él siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar a seguir estando en su camino, a seguir discerniendo y a seguir exhortando. Gracias al Señor porque tenemos una palabra que antes no estaba en la iglesia primitiva. Tenemos la Biblia, tenemos su palabra escrita. A terminar orando. Esto que hicimos del estudio es algo que como iglesia en un momento se planteó para poder hacerlo, y como dice la introducción de la hojita, muchas veces escuchamos un mensaje de la Biblia el domingo, pero llega el miércoles sin recordar lo que aprendimos. ¿Nos pasa esto? Es la pregunta, ¿no? A mí me suele pasar, dice acá. Y entonces el propósito es que esto era como una prueba piloto, y a partir de septiembre, el segundo fin de semana de septiembre, vamos a comenzar a desarrollar esto durante los miércoles. Entonces la predicación del domingo la seguimos digiriendo y el miércoles sacamos más provecho y en la semana seguimos estudiando y el próximo domingo vamos a seguir estudiando otro capítulo, y eso es lo que como iglesia queremos desarrollar. Así que gracias Kai por esto, y gracias también los que pudieron participar. Y si no estuviste el domingo, el miércoles te vas a enterar de lo que estudiamos el domingo, y eso también es buenísimo porque como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos edifica. Así que vamos a orar y de esta manera terminamos, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros.
Te damos gracias, Padre, por este día, gracias por los hermanos que hoy pudimos estar reunidos. Mi Dios, queremos rogarte, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, Señor, que te pedimos en oración por el amor de nuestra congregación, por el amor que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos experimentar, el amor que necesitamos dar, y también, Señor, que podamos estudiar tu palabra, leerla, pero fundamentalmente obedecerla, Señor, para que abunde también, así como abunda el amor, abunde el conocimiento y toda comprensión, para que seamos, Señor, tan capaces de aprobar lo mejor, que seamos sinceros delante de tu presencia, irreprochables para ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros, como hijo tuyo, como parte del cuerpo de Cristo, llevemos frutos de justicia, que esos frutos de justicia son por medio de la persona de Jesucristo, para la gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador. Mi Dios, ayúdanos a que cada uno de nosotros, en el lugar en donde desarrollamos nuestras actividades, podamos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, Señor, para que seamos un claro testimonio de tu poder transformando nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros que formamos la Iglesia de Cristo, que formamos el Centro Cristiano Palermo y los hermanos que nos están acompañando hoy de distintos lugares, podamos encontrarnos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, mi Dios, y que nada nos intimide, Señor, y nada nos separe, y nada, Señor, provoque una ruptura en nuestra relación contigo y, por supuesto, entre nosotros, mi Dios. Queremos darte gracias y rogarte, Señor, que estés dando descanso a nuestros cuerpos, Señor, en esta tarde-noche, que, Señor, después de participar de la reunión, que tal vez algunos terminando de trabajar de manera remota, otros de manera presencial, Señor, tú estés dando no solo el descanso espiritual y emocional, sino también el descanso físico, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede, y, Señor, eso es algo maravilloso, Padre. Gracias por los niños que están compartiendo hoy, Señor. Gracias por las familias, gracias porque somos parte de esa gran familia espiritual. Y, Señor, como escuchamos acerca de que la persona de Cristo estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, y Él va a venir a buscarnos. Gracias por las promesas y, Señor, encomendamos esta reunión en tus manos y también el descanso para cada uno de nosotros, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.